¿Te has puesto a pensar que en algunas ocasiones te ha dado más cruda que en otras? Y esto tiene que ver por el tipo de acontecimiento o lo que sucedió en la noche pasada. Por ejemplo, el tipo de bebida. Si tomaste vodka, tequila, ginebra, vino tinto, aguarrás, tiner o Four Loko. Por ejemplo, tiene que ver cómo te la tomas. Si te la tomaste en un vaso, si el vaso era de plástico, si te la tomaste directo de la botella, si le llegaste directo al barril, si la tomaste en una copa muy nice, o incluso si te la tomaste en bolsa con popote, o también el lugar donde estuviste. Por ejemplo, si fue en un antro, si fue afuerita de la casa, si fue en la banqueta, si fue en una fiesta de lujo, o incluso si te la tomaste en la caja de la parte de trasera de la patrulla cuando te levantaron, o también el tipo de compañía que tuviste. Si eran tus amigos, si eran tus familiares, si eran tus padres o unos compas que acababas de conocer. De hecho, ¿te has dado cuenta que con ciertas personas te ponen más trole que en otras? A veces el tipo de factor tiene mucha mayor relevancia dentro de un sistema que incluso la magnitud que tiene ese factor. Y esto es justamente lo que vamos a ver en esta sesión. Cómo a través del análisis nosotros podemos hacer o ver cuál de los factores tiene mayor impacto dentro de un sistema y que está afectando la salida del mismo. En este caso vamos a ver esta herramienta que se llama análisis de la varianza, o como la conocen en su barrio, el ANOVA. Arre con la intro. Bien, hemos avanzado en este Voltron de la metodología de Mike del 6 Sigma, y como parte de la etapa del análisis, que esta se divide en 4 caminos principalmente dependiendo de la naturaleza de las variables tanto de entrada como de salida, vamos a elegir cuál de estos vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la herramienta de la ANOVA. Y para cada una de estas se tiene una diferente hipótesis nula que se debe plantear. Te dejo aquí la liga para ver más sobre las hipótesis nulas. En el ANOVA partimos de que los factores de entrada tienen una naturaleza discreta y el factor de salida del proceso es de naturaleza continua. Cabe señalar que este es uno de los casos más comunes y sirve para hacer un análisis inicial cuando no conocemos bien la naturaleza de los factores. Como cuando dices: no sé qué tiene ese muchacho, pero tiene algo diferente a los demás que... De hecho, es un factor que ni siquiera necesitamos medir. Simplemente con saber a qué categoría pertenece, eso es suficiente para conocer si tiene alguna repercusión sobre la variable de salida. ¿Qué galaxias quiere decir ANOVA? Pues es la abreviación de análisis de la varianza, cosa que lo hace un poquito más complicado, porque ahora necesitamos explicar qué galaxias es la varianza. Y cabe mencionar que es como la versión más chismosa de la desviación estándar. Aquí te dejo este video de la época precolombina con perritos, pero básicamente lo podemos ejemplificar con 2 tipos de equipos diferentes. El primero es el grupo de BTS. Esas canciones que a veces andamos washeando, o más bien tacataqueando. Y por el otro tenemos el equipo de básquetbol de los Space Jam. Sí, de la primera, la que era la buena. Para ambos equipos podemos utilizar o podemos medir una estatura promedio. Imagina que el promedio es el mismo para los 2 equipos. Pero aún así tú puedes notar que en un equipo son muy diferentes entre sí, mientras que en el otro pues prácticamente son iguales. Hablando en términos de estatura, el valor de la desviación estándar nos sirve para identificar en cuál de los 2 equipos tenemos mayor diferencias entre sus mismos integrantes. El cálculo de la desviación estándar comienza con la diferencia de cada dato individual con el promedio, y después se hace un promedio de esta diferencia. El problema es que debemos evitar que las diferencias se anulen,
Por lo tanto, las elevamos al cuadrado, las sumamos y al final sacamos la raíz cuadrada. El valor que vamos a obtener se expresa en las mismas unidades. Es decir, si en este caso estamos trabajando con altura, con estatura, pues vamos a tener que las unidades de la división estándar está igual en centímetros. Por ejemplo, para el primer equipo vamos a tener un promedio de 1,80 metros o 180 centímetros y vamos a ver que la desviación estándar en este caso está en 1 centímetro. Mientras que para el otro equipo, a pesar de que tiene el mismo promedio de 180 centímetros, va a tener una desviación estándar mayor, en este caso de 20 centímetros. Cabe señalar que esta desviación se da tanto para arriba como para abajo. La varianza es el punto que está un paso antes de la desviación estándar, justo antes de aplicar la raíz cuadrada. En teoría, tendría las mismas unidades, pero sería al cuadrado, lo cual si hablamos de una longitud o si hablamos de un número, pues no tendría mucho sentido. Sin embargo, sí nos sirve para analizar con mayor detalle lo importante o la diferencia que puede tener sobre las diferencias entre su misma población. Vamos a ver un ejemplo. Imagina que tienes un cine y quisiera saber cuáles son los principales factores que influyen sobre el acceso a la taquilla. De tal forma que tú quieres ver cómo controlar ese factor y no estar tanto a la deriva por las entradas flojas que hay en las taquillas. En ese caso, el factor de respuesta al sistema será la cantidad de entradas vendidas, que es una variable continua, porque va a estar determinada dentro de un rango que, si bien no es infinito, pues sí tiene una cantidad distinta de valores. Yo necesito saber cuáles son los principales factores que influyen en la variabilidad de la venta de boletos que tuve en el cine, y no es tan necesario saber los valores de cada uno de estos factores o ser muy preciso en lo que sucedió en cada uno de estos factores, sino más bien determinar qué categorías son las que tienen mayor influencia. Por ejemplo, el día de la semana, el horario de cartelera, el consumo de determinados productos de la dulcería, la temporada del año, la clasificación de las películas, la procedencia de las películas, las condiciones económicas, incluso hasta el meme de la temporada. Por ejemplo, Blue Beetle, el 18 de agosto, muy solo en los cines. Y en realidad pueden existir diferentes tipos de factores. Para eso es muy importante utilizar en la primera etapa de la metodología de Mike la matriz de causa y efecto, para que podamos empezar a discriminar estos factores que consideramos que no afectan sobre la salida. Este análisis te lo puedo dejar aquí para que puedas verlo con mayor detalle. Para cada uno de estos factores que son del interés del estudio, pues no necesito saber incluso cuál es la magnitud, sino saber a qué categoría pertenece, o de hecho los puedo agrupar. Es de ahí que a este tipo de variables se le llame discreta, o también se le puede llamar categórica. Imaginemos que finalmente me quedo con 3 factores: el día de la semana, la categoría de las películas y una extra que es si la película se estrena en alguna plataforma de streaming. Lo que buscamos es que la variación que existe en cada factor tenga una afectación en la variabilidad de la respuesta, en este caso de la Y. Lo que necesitamos en este caso para que se pueda realizar el análisis es contar con una serie de datos que funcionan como estadística. Generalmente lo podemos hacer en Excel o en algún programa como el Minitab. Básicamente es el registro del evento, cuánto es el valor de la Y, qué es la variable de salida, los factores de interés, que son las X, y todo esto lo vamos a colocar sobre un mismo renglón y llevamos a cabo la prueba. El resultado nos va a mostrar la probabilidad de que la hipótesis nula ocurra. Y en este caso la hipótesis nula que estamos planteando es si la variación de las medias del factor son las mismas. Dicho en otras palabras, que no importa el tipo de factor, no va a haber algún cambio significativo en la respuesta. Es decir, que todos son iguales, ninguno es diferente. Pero en este caso, el valor de la probabilidad es menor al 5%. Es decir, podemos rechazar la hipótesis nula y tomar la hipótesis alternativa, de que al menos uno de los factores es distinto. ¿Cuál? Pues quién sabe.
pero el web militar nos puede dar una pista al darle esta opción. Aquí nos está diciendo que la variación de los factores es principalmente por la plataforma del streaming, que sí afectaría la venta de boletos. Y aquí vamos a encontrar entonces que sí hay un factor que tiene una relación o una afectación que ya demostramos estadísticamente. Cabe señalar que esto es a partir de la muestra que tomamos. Si tú consideras que la muestra no es suficiente, está muy pequeña o no se tomó bien, pues puedes hacer una más grande o también te puedes dirigir ya hacia el diseño de experimentos. ¿Y para qué sirve el diseño de los experimentos o el DOE? Pues en este caso sirve para llevar a cada uno de los factores, llevarlos hacia los supuestos que pueden tener en cuanto a su valor, y de esta manera poder analizarlos de mejor manera y ver cómo afecta en un ambiente controlado a la Y. Y luego, pues la etapa de control. En este punto hemos encontrado ya el factor clave que tiene una afectación sobre el sistema y sobre la salida o la Y que nos interesa. ¿Qué es el punto fuerte de la metodología del 6 Sigma? Llegar a este tipo de conclusión a partir de los datos, de los hechos, de la realidad tomada a partir de una muestra. De aquí nos vamos a ir a la etapa de la mejora, donde vamos a implementar aquellas acciones que nos permitan controlar este factor que sabemos que va a controlar la salida. Antes de pasar eso, pues vamos a echar un vistazo a las otras herramientas, pero ya hacia el final pues vamos a ver cuáles son las herramientas también de la última etapa, que es el control, que lo vamos a ver en futuros videos. Esto es todo por esta ocasión. Si tienes alguna pregunta, la dejas aquí. Si tienes algún comentario, también lo puedes poner. Y eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.